During the latter part of the first century AD, Christians living in Rome awoke to a new reality. Imperial Durante la persecution. última parte No del one primer knows siglo how many después de died at the Cristo, los hands of cristianos Nero, que vivían en Emperor of Roma Rome, despertaron a but the una nueva tragic realidad, account included la at least one of persecución the church's imperial. most Nadie prominent sabe leaders, cuántos the murieron a Apostle manos de Peter. Nerón, Peter's death emperador de prompted Roma, his friend pero el Mark número de to bajas retell incluye the al menos story a of uno de los Jesus líderes más as a prominentes reminder de of la what Iglesia, Christians were al living apóstol Pedro. and, in La some muerte de cases, Pedro llevó a dying su amigo for. Marcos a volver a The contar la book of historia de Mark Jesús reads como like un an eyewitness recordatorio del por account to qué the los life of cristianos Jesus. vivían That's y en because, in algunos some ways, casos it morían. is. El libro According de to Marcos tradition, relata la Mark historia de Jesús preserved the desde el memories punto of de vista Peter de un from his testigo days ocular as a y en disciple. cierto modo lo Among es. other Según things, la Mark tradición, shines a great Marcos big conserva las spotlight on memorias de Peter's Pedro famous desde sus días denial of como Jesus discípulo. the night of his Marcos arrest. resalta la famosa This negación de Pedro unflinching a Jesús portrait la of the noche de su church's most arresto. beloved Este leader retrato was a inquebrantable del reminder líder not más to amado de la deny Iglesia no Jesus era un the way Peter recordatorio de did, no negar a but Jesús to como lo remain hizo Pedro, loyal in the sino de face of death, permanecer as leales de Peter cara did a la in his muerte final como lo days. hizo Pedro en sus Mark últimos wastes no días. time getting Marcos to the no pierde point. el tiempo His en llegar al fast-moving punto. Su plot is trama de unlike rápida most evolución se biographies of the diferenciaba de day. la mayoría de It's las more like a biografías de la drama, época, like those pues era un performed drama on como los que stages se across the realizaban en los empire. escenarios de In todo these el ancient imperio. En stories, estas tension historias would antiguas steadily la build tensión to a crecía de crisis, manera at which constante hasta point llegar al rival clímax, parties would momento en el hatch que their las partes plans. rivales The tramaban sus resulting planes. conflict El would conflicto cause an resultante provocaría overturning un of the vuelco a la current realidad reality actual as a mientras new una one took nueva shape. tomaba forma. In the En la opening primera half mitad of del Mark's drama, que se two-part componía drama, de dos partes, tension la steadily tensión crece builds en over torno a la Jesus' identidad de identity as Jesús he mientras teaches, él heals, enseña, and sana runs y entra en afoul of the conflicto con las religious autoridades authorities. religiosas. Then, En in la part segunda two, parte, la tension tensión erupts estalla into en un overt conflicto conflict evidente mientras as Jesús Jesus viaja a travels to Jerusalén donde Jerusalem, choca de where he frente con las clashes head-on autoridades. with the En authorities. In respuesta, se trama un response, they plan para hatch matar their a plan Jesús to have tratando de Jesus anular killed, todo lo que él había overturning hecho o all al he's menos done. eso creían, So they porque la fail, historia de because Marcos Mark's story termina ends abruptamente abruptly, con with Dios God derrumbando sus overturning their actos y deed and resucitando raising a Jesus Jesús de back to nuevo a la life. vida. El libro de The Marcos book es of un Mark is a recordatorio de reminder cuán just how subversivo era el subversive cristianismo en sus Christianity inicios. was in Los its primeros earliest seguidores de days. Jesús The creían que first Dios followers of Jesus revocaría el believed orden God would existente con overturn the toda su existing order injusticia with y all its establecería una injustice and nueva establish a realidad. new Muchos reality. pagaron un alto Many of them precio por paid esta dearly for creencia. this belief. La historia de Mark's story Marcos los encouraged anima a them to aferrarse a hold la on to the esperanza hope de que that algún God would día someday Dios disolvería overturn su their suffering sufrimiento y and death, muerte como lo just había as he hecho had por for Jesús. Jesus. Traducción realizada por Marta Cecilia Trujillo para la gloria de Dios.